El maestro dijo a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman a ustedes, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 43 al 48. Amar sin distinción marca la diferencia. Notas amables a la palabra de Dios, martes 14 de junio, año 2022. Amar sin distinción. Nos corresponde pensar en esa actitud, en esa realidad, en ese carisma, en ese talento, en esa verdad que es de orden divino. Amar es una verdad de orden divino. Dios es amor y Dios vive de acuerdo al amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para Dios es definitivo el amor, y para Dios el amor es hacer siempre el bien y hacerlo sin distinción. Por eso amar sin distinción marca la diferencia entre una persona creyente, entre una persona casada, entre una persona con sus amigos, en una persona con su profesión. Amar sin distinción, hacerle el bien a todas las personas, marca la diferencia cuando una persona cree que tiene que hacerle tanto bien a la persona que le cae bien o parece que las cosas van bien entre las dos personas. Jesucristo presenta el código de comportamiento social para una persona creyente, bautizada, respetuosa de los asuntos de Dios. Hay que perdonar, por ejemplo, dice la Biblia, para ser perdonados. Hay que entender para ser entendidos. Hay que orar para que Dios con su misericordia nos permita que no nos salgamos de nuestros cabales. Hay que colocar al enemigo no contra la pared, sino en la patena de la Eucaristía. Jesucristo es el mejor ejemplo del comportamiento social en cuanto al amor en una sociedad. La regla de oro es imitar a Dios, y el que es dócil tiene todo el camino disponible para alcanzar la corona que nunca se marchita, porque es dócil. Para amar se necesitan esa serie de cualidades. Como decía Erich Fromm, la paradoja del amor, ¿en qué consiste? En que la persona se conserve en su unidad sin dejar de ser dos, sin dejar de tener en cuenta al otro, ser humilde con el otro, entrar en complementariedad con el otro. Ahí es donde está como el chiste del amor, que la persona no pierda su identidad, sino que la persona conserva su identidad sin dejar de ser dos y tener en cuenta a los demás. El apóstol San Pablo, hablando del amor y de la caridad, habla en su carta a los romanos sobre la caridad, la docilidad del espíritu, dice San Pablo, cómo una persona es dócil al Espíritu Santo. Y dice el apóstol que vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndose al bien. Amen cordialmente los unos a los otros. Estímense en más cada uno a los otros. Capítulo 12 de la carta a los romanos. Bien interesante el apóstol, conectando el amor con la docilidad, los sentimientos y la grandeza del espíritu de un ser humano.
El Papa Francisco enseña que la misericordia es un excelente principio cristiano y moral para vivir una fe auténtica. La misericordia no es un sentimiento pasajero. Tener caridad con los demás, amar a los demás, no es un sentimiento, dice el Papa. Es la síntesis de la buena noticia. Es la opción de la persona que desea tener los sentimientos mismos de Cristo Jesús. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice el Nazareno. Que sea la misericordia la que guíe nuestros pasos, la que inspire nuestras reformas, la que ilumine nuestras decisiones. Que sea el soporte maestro del trabajo, dice el Papa Francisco. Que sea la que nos haga ver la misericordia, amar a los demás, hacer tanto bien sin distinción. Dice el Papa que nos haga ver la pequeñez de nuestros actos, la majestuosidad, el misterio de la obra de Dios. Bien interesante el Papa Francisco. La caridad no toma en cuenta el mal. Con esa inspiración bíblica de San Pablo a los Corintios, el Papa San Juan Pablo II propone a la humanidad pensar en la posibilidad que el perdón es una de las formas más elevadas para el ejercicio de la caridad. Si alguna persona quiere practicar verdaderamente la caridad, practíquela desde el perdón. El cristiano, dice el Papa Santo, debe lograr la paz con las demás personas. Él espera que cada uno de nosotros, dice el Papa, el perdón aparece como una dimensión para una auténtica renovación social. ¿Cómo entender el mensaje de la Santa Biblia? Amar es hacer siempre el bien. Y la persona que se acostumbra a amar sin tener en cuenta quién ni distinguir las personas, eso marca la diferencia de una persona de fe. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.